que es lo que nos da el tratamiento de los activos fijos. Y lean la definición de activo, mi estimado Hugo, que viene en la norma de información financiera A5, definición de conceptos básicos de los estados financieros. ¿Por qué menciono esto? Porque para que sea un activo, la regla general me dice que debe de generar un beneficio económico futuro. De lo contrario, deja de ser activo y se manda al gasto. Ojo, ahora, dicho esto, cuando ya es un activo, si se paga por medio de un tercero, número uno, déjalo reflejado en un contrato. Número dos, estudia la regla miscelánea que dice pago por cuenta de terceros. ¿Y cuál es la filosofía? Que el pago por cuenta de terceros, primer dato, el CFDI va a estar a nombre del cliente, ¿de acuerdo? Que eso ya se da por entendido. El IVA acreditable lo acredita el cliente, más no el tercero. El tercero lo puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con transferencia, cuenta personal, ¿de acuerdo? Y la restitución del dinero del cliente o del contribuyente para tercero tiene que ser necesariamente a través del sistema financiero. Una transferencia, un cheque, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Y desde luego el tercero no se puede acreditar el IVA. Ahora, nada más ten muy en cuenta que la clave de la forma de pago, no me recuerdo bien, pero está entre la 31 y la 32, no me recuerdo, ahí sí mi memoria me falla de momento, si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer, que es precisamente de las últimas claves que se adicionaron en el catálogo, que es la forma de pago cubierta por terceros. Entonces con eso, mi estimado Hugo, ya está la respuesta, pero con esos requisitos sí es deducible. Sin problemas. Dice, estimado maestro, te saluda Edmundo Fierro. Mi estimado Edmundo, un abrazo. Mi pregunta es, los ingresos que están cargados en la plataforma del SAT de la declaración anual, ¿están ahí porque se declararon en los pagos provisionales? Desde luego, mi estimado Edmundo. Todo lo que viene ya precargado en la declaración anual es el resumen de lo que tú pagaste en tu declaración anual, del impuesto que te retuvieron los bancos pensando que tienes intereses y desde luego los ingresos nominales que tú tienes en el día con día. Por eso mi cédula de trabajo, Edmundo, dice, puedes tener ventas, puedes tener intereses, puedes tener ganancia cambiaria, puedes tener intereses moratorios, puedes tener ganancia acumulable por venta de activo fijo, puedes tener otros ingresos y cuidado con otros ingresos, ¿eh? Lo único que no metes, mi estimado Edmundo, para la declaración de pago provisional, y es por definición, es el ajuste anual por inflación acumulable. Por eso la diferencia entre ingresos nominales e ingresos acumulables. La diferencia es ese último concepto. Pero efectivamente vienen precargados porque tú los reflejaste así en el pago provisional. Es correcta tu apreciación. Dice, una pregunta para el expositor. Bueno, mi nombre es José Antonio González Castro. ¿De acuerdo? Sale. Para que no se les olvide. Dice, buenos días, soy Juan Carlos de Celaya, Guanajuato. Un abrazo para todo Guanajuato, León en particular, Celaya, la cajeta que hasta se me hace agua a la boca, un pancito con cajeta sería padrísimo. Dice, si pudiera resolver, bueno, escriban bien amigos porque me hacen batallar. Dice, bueno, si me pudiera resolver esta duda, con mucho gusto. Si una empresa mexicana hace un contrato para el maquinado de la estructura de un circo para una empresa en Estados Unidos, en 2017 hace un anticipo por $1 millón en diciembre del 2018 y también hace un depósito de 4 millones, pero a finales del 2018 llegan a tener problemas. Tanto que se resuelve por tribunales en 2020. En 2020 es cuando acumulo el total del ingreso recibido de esta empresa. Bueno, te contesto, mi estimado Juan Carlos. Bueno, y para tal efecto, me voy a permitir regresarme a mi material, porque todo lo tengo previsto en mi material. Bueno, permítanme ver esta duda que va a coincidir con lo que quiero responderle a Juan Carlos y aprovecho la duda y esta pregunta y dicen por ahí, mato 2 pájaros de un tiro. 3 minutos máximo 4. Dice, duda en CFDI. Vean, dice,
Un cliente me hace un anticipo de 100,000 pesos con IVA el día 5 de mayo del 2020, el cual se facturó en su momento. En este mes, me lo mandó hace un par de días, quiero pensar que es octubre, noviembre, dice, nos manda su orden de compra y nosotros el día de hoy le hacemos una entrega parcial, la cual solo cubre 50,000 pesos con IVA de lo que nos pagó en mayo. Aquí mi gran incógnita. ¿Cómo realizo la factura? Porque el cliente me pide en su factura salga con descuento y me pone el ejemplo. Subtotal 43,000 pesos, de los 50 les desglose el IVA, descuento 43,000, ¿de acuerdo? Ahí pone IVA 0, total 0, ahí es donde vienen los puntos importantes. Dice, pero aquí me sale volando el IVA que es de 6,896 para que llegue a los 50. Y aparte de eso, el cliente solicita que el documento venga así con descuento. Bueno, la idea que tengo es hacer la factura, relacionar esta factura con el anticipo y ponerle la forma de pago aplicación de anticipo y saldría con esta cantidad, subtotal 43,000, IVA 6,000, total 50,000, pero el cliente no me lo acepta. Dice, estoy muy confundida, ¿de acuerdo? Bueno, pues con la redacción yo también estaría confundido. Bueno, les doy algunas precisiones. Otra vez regresando para no quitarles más tiempo, cuando yo leí la fracción primera del artículo 17 de renta, dice que se va a acumular el ingreso al 100% cuando se enajene el bien o se preste el servicio, cuando se dé cualquiera de los supuestos que ahí vienen, que dice, se entregue la mercancía, se entregue el servicio, primer supuesto, se facture, segundo supuesto, o se cobre total o parcialmente la contraprestación, tercer supuesto. ¿Qué nos confunde? Que ese inciso C de la fracción primera dice, aún y cuando provengan de anticipos, que yo he sido crítico de eso, porque si ya hay una contraprestación, deja de ser anticipo y se convierte en pago a cuenta. En conclusión, pago a cuenta y anticipo no es lo mismo. Bueno, segundo punto, no hay que olvidar lo que dice el artículo 29 letra A, fracción 7, inciso B, que me dice que cuando ya se definió la contraprestación, ¿de acuerdo? Ya se definió lo que se va a vender, que aquí ya se definió en octubre o en noviembre de esta pregunta, ¿de acuerdo? Aunque no se entregue la mercancía, escuchen esto, se tiene que facturar el total de la operación. Hay una primera conclusión para esta pregunta y para Juan Carlos. ¿Qué quiere decir? Que por texto de ley, hablo del artículo 17 de renta y artículo 29 letra A, fracción 7, inciso B del código, desde mi humilde punto de vista, los anticipos no se facturan. Y de acuerdo a la norma de información financiera C9, los anticipos son un pasivo. Y tu asiento contable es cargo a bancos con abono al pasivo. Que por cierto el pasivo, más que estamos en cierre fiscal, te juega para el ajuste anual por la inflación acumulable. Ojo con eso. Y como no se ha prestado el servicio ni se ha enajenado el bien, tampoco debiera de causar IVA. Hasta ahí las cosas bien. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Véanlo en su material, ¿de acuerdo? Vean ahorita que sale a cuadro. En su material dice, la regla 3.2.24, que eso es lo que nos confunde, amigos. Dice, sin olvidar que la regla miscelánea en los términos del artículo 35 del código y 33 fracción primera inciso G me deben de generar derechos y no obligaciones, es decir, no tienen por qué alterar los elementos de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dice la regla miscelánea? Y saquen conclusiones, y yo les doy mi conclusión, dice, opción
para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación. Dice, para los efectos del artículo 14, pagos provisionales de renta, 17, fracción primera de renta, momento de acumulación, y 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que es la obligación de emitir CFDI, digo nada más para que tengas el contexto, los contribuyentes del título 2, que es lo que estamos platicando ahorita, de la Ley de Impuesto a la Renta, que obtengan ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal, primera crítica, cuando tú tienes un anticipo, no es ingreso, es un pasivo. Y vean cómo lo está definiendo la resolución miscelánea. Dice, cuando obtengas ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio, ahí empiezan los errores, porque repito, contablemente es un pasivo. Y la ley fiscal no tiene por qué decirme que es un ingreso, cuando las normas de información financiera lo siguen clasificando como un pasivo. Y si para mí es pasivo, para ti ¿qué es? Activo. Pero bueno, dice, deberán emitir el CFDI en el mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado del CFDI que señala el anexo 20 y acumular como ingreso en el periodo provisional el respectivo monto del anticipo. ¿Qué quiere decir? Pero no pierdan de vista otra cosa. ¿Cómo empieza la regla? Dice, es opción. Que si tú, estimada amiga que me mandaste la consulta vía internet, o tú, Juan Carlos, quisieron acumular de manera opcional, tuvieron que haber timbrado el anticipo, desglosar el IVA, ¿de acuerdo?, para efecto del pago provisional. Y si en ese año no se formalizó la operación, el anticipo sigue acumulado para efectos fiscales en tu anual y contablemente es un pasivo. Y si en el mismo ejercicio, como el caso de la pregunta, ya se definió la contraprestación, del total, le resto el anticipo y nada más acumulo para el pago provisional la diferencia, ¿queda claro? Y en la anual acumulo el precio de venta total, que ya va incluido el anticipo. No sé si soy claro, pero aquí a lo que quiero llegar es que la acumulación del anticipo viene por regla de carácter general, para efectos del pago provisional y para efecto del anual. Yo diría que para no caer en esto, ¿de acuerdo?, en el caso concreto de Juan Carlos, hacer un contrato a lo mejor de apartado, donde no se preste el servicio, no se enajene bien, no timbrarlo, ¿de acuerdo?, considerarlo como un pasivo para efectos contables y desde luego no acumularlo y no desglosar el IVA. Porque si tú de entrada ya acumulaste, ¿de acuerdo?, y te vas a juicio y en el juicio se define, en el caso de Juan Carlos, en el juicio se define que ya se consideró prestada el servicio o enajenada la enajenación, en ese año acumulas la totalidad. Pero como ya tuviste un previo de acumular el anticipo, que debió de haber sido timbrado, ya nada más le restas en la anual de este año 2020, ¿de acuerdo?, del 100% timbrado, le restas el anticipo para que por diferencia lo acumules en pago provisional y en la declaración anual. Mis queridos amigos, vamos a continuar un poquito con el material en PowerPoint, luego regresamos a los casos prácticos como lo estamos revisando y nos daremos un espacio más adelante para también atender otras preguntas que me han hecho el favor de mandármelas. Yo trato de darles el argumento, el fundamento para que realmente ustedes tengan la certeza, la evidencia y al final del camino, como yo les comentaba a mis alumnos, por muchos años que di conferencias, di clases, les decía, al final del camino ustedes son quienes se van a enfrentar con el cliente, con la autoridad y lo más sano es precisamente tener los menos problemas con la autoridad. Por eso en un par de láminas más adelante les he de compartir algunas láminas que algunos de ustedes ya las conocen, que las llamo el contribuyente ideal. Es aquel contribuyente que se ocupa y se preocupa por llevar todo en materia contable, en materia fiscal, en materia corporativa, en materia contractual, en materia, por ejemplo, de lavado de dinero, que por cierto hoy se publica unas modificaciones en la ley antilavado, en materia de esquemas reportables, etcétera, etcétera, para que llegado el momento tengan los menos problemas posibles con la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces déjenme terminar la idea de los anticipos de clientes. Estábamos viendo la regla 3224
en esta lámina, que es la continuación de esa regla, cita lo siguiente. Vean, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, que ya mencionamos, dan la opción del anticipo y demás, deberán expedir CFDI correspondiente al monto total del precio o contraprestación de cada operación vinculada con los anticipos, así como el comprobante de egresos vinculado con los anticipos recibidos, ambos de acuerdo con la guía del llenado. Este párrafo, y ahí le dejamos por si tienen alguna duda, con gusto la atenderé si no avanzamos. Esta lámina que me dice de manera general, que si tú en un mes 1 recibiste un anticipo, si te vas con la regla miscelánea, factura el anticipo, desglosa el IVA, es un pasivo para efectos contables y el concepto a facturar es el propio anticipo, porque a decir de la guía del llenado, toda vez que no hay contraprestación o no está definido la cosa o los dos, pues no vas a facturar ni un servicio ni una enajenación. Sin embargo, esa es una primera idea. La segunda idea es que para efectos de que cuando ya se formaliza la operación, haces una factura por el total, para efectos del ingreso acumulable, le restas el anticipo para efectos del pago provisional o del anual, y de manera paralela, ya que haces el CFDI por el total, haces un CFDI de egresos por el mismo importe del anticipo. Si lo vemos numéricamente hablando, si facturas 100 del anticipo y 1000 de la operación total, y debes de hacer un CFDI de egresos de 100 para que 100 de anticipo menos 100 de egresos, digamos que queden tablas y queda viva solamente la factura del CFDI por el total de la operación. Espero que quede claro, pero al final del camino, esto es una regla miscelánea, ya lo decía, me debe de generar beneficios y no obligaciones, pero obviamente es el protocolo, son sus políticas contables que ustedes implementen en sus empresas. Bueno, otra inquietud de la membresía del gremio de contadores dice, vean, ¿qué tratamiento fiscal tiene la venta de un edificio cuyo MOI es de 1986 con un valor de 80 pesos y se pretende vender en este año 2020? El edificio cuyo MOI era de 80 prácticamente está depreciado, es decir, contablemente ya no vale nada. El detalle es que surge porque en 2010 se hace un avalúo y se actualiza el monto. Bueno, debo decir que en los términos del artículo 18 se acumula dos ideas. La ganancia por enajenación de activos fijos, que se llaman deducciones para efectos fiscales, y el artículo de la misma ley del impuesto a la renta establece una mecánica exprofeso para la venta de lo que son terrenos, que básicamente la deducción del terreno es el costo de adquisición, en su caso las mejoras, comparado con el precio de venta para que me dé una utilidad o una pérdida. Sin embargo, el edificio como tal, pues entiéndase que es una inversión. Al ser inversión es como cualquier activo fijo, precio de venta menos el saldo pendiente por deducir actualizado. Estoy parafraseando el artículo 31 de la ley del impuesto a la renta, me da una ganancia o una pérdida, pero en el caso en concreto, si el edificio ya está depreciado en su totalidad, la parte importante, por eso los quise compartir, un avalúo como tal no representa un costo de adquisición ni representa una mejora para el edificio, en consecuencia no sería deducible. Que quede claro esto, mis estimados amigos. Ahora, a propósito, para ir jugando con el material y ver otros escenarios, les voy a compartir un ejercicio en materia, por ejemplo, de activos fijos. Aquí viene un caso práctico sencillo, en donde quiero compartir la idea general y luego algunos datos en particular para que ustedes lo tengan en contexto. Bueno, obviamente los papeles de trabajo es como ustedes y yo los queramos hacer, pero lo que les he compartido toda la vida, de que el papel de trabajo, de ser posible, se tiene que explicar por sí mismo. Bueno, aquí es la empresa EXSADCB, dice, nos da la siguiente información para que sea determinada la utilidad, pérdida contable y fiscal en la enajenación de activo fijo. Bueno, quiero que desde el momento en que veamos los datos, ustedes tengan una imagen en su mente de
¿qué características tiene este activo fijo? ¿De acuerdo? Para efecto de la deducción de inversiones o en su caso la ganancia o pérdida por enajenación del bien o en su caso de ser posible pérdida por siniestro. ¿De acuerdo? Ok, bien. Y entre otros artículos deben tener muy presente el artículo 36 fracción segunda, donde hace una limitante en la deducción de los activos fijos llamados vehículos. Bueno, los datos que me comparten son los siguientes y dice, monto original de la inversión es un auto Honda color verde, 195,500. Aquí viene un primer elemento, de que la compra es mayor al monto deducible, que son 175,000. ¿Queda claro? Y aquí pueden venir muchas preguntas a su mente. Oye, ¿cómo determino la deducción de inversiones? ¿Sobre el MOI original o sobre el MOI deducible? Bueno, si leemos el primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, el deber ser me dice que toma los 195,500. Con la limitante que la misma ley establece, que son los 175,000. Sin embargo, la postura de la autoridad me dice, cuando tengas automóviles en particular, para efectos de la deducción de inversiones, más no para la depreciación contable, que quede claro, vas a tomar en cuenta el monto original de la inversión deducible, que son los 175,000 por el 25%, y para efectos contables, en este caso, los 195,500. Espero que haya sido claro. Ahora, independientemente que el MOI esté topado en materia fiscal, contablemente se registra el 100%, partiendo del hecho de que la deducción de inversiones respecto a la depreciación contable es una partida en conciliación, gasto contable no fiscal o gasto fiscal no contable. ¿Sí queda claro? Y a propósito, ya lo veíamos al inicio en la primera lámina de que la depreciación, aun y cuando hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal, no genera un esquema reportable. Simplemente les doy todo el contexto. ¿De acuerdo? Sale. Por otro lado, les doy la fecha de adquisición, 18 de marzo del 2019, en el entendido de que la deducción de inversiones es por meses completos, meses calendario. ¿De acuerdo? Fecha de venta, 12 de julio del 2020. ¿Qué quiere decir? Que marzo del 2019 no se deprecia y julio del 2020 no se deprecia porque son meses que no están completos, que quede claro, pero insisto, son políticas de ustedes, ¿de acuerdo? De su contabilidad. Bueno, fecha de venta, 12 de julio, precio de venta 146,250. Ahora, un dato que no está por demás citarlo. No está por demás citarlo. ¿El ejemplo cuál es? De que, como estamos viendo, lo está vendiendo una empresa sociedad anónima. Aunque sea un bien usado sobre el precio de venta, en su caso sería más IVA. ¿Queda claro? Es importante el comentario porque el artículo 9, fracción cuarta de la ley del IVA me dice que la venta de bienes muebles usados está exenta de IVA, excepto los enajenados por empresa. Y si nos vamos al Código Fiscal de la Federación, que lo vimos en el diplomado de IVA, entiéndase empresa, persona física o persona moral que realiza actividades o actos de comercio. Y una SA es empresa para efectos de IVA, en consecuencia, aunque sea un bien mueble usado, es sujeto del impuesto al valor agregado. Insisto, les doy todos los datos para que lo tengan en su radar. Bueno, otro punto, les comparto precisamente el monto original de inversión, tasa de deducción 25%, meses de utilización por 2019, ¿de acuerdo? Cuento de abril a diciembre, ¿de acuerdo? Vayan sacando los datos, ahí están 9 meses. Luego les doy el último mes de la primera mitad del bien que se utilizó en 2019 para que vean cuánto fue 2019 y cuánto va a ser 2020. Ahí está julio del 2019. Saco mi factor de actualización o le doy los índices. Índice Nacional de Precios al Consumidor de julio del 2019 entre el Índice Nacional de marzo del 2019. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué julio, José Antonio? Vean, el papel de trabajo que les comparto acá, les doy un fundamento. Y el fundamento es precisamente el texto de ley para efectos de la deducción de inversiones, ¿de acuerdo? Y quiero que seamos empáticos en la redacción. Y dice, vean, artículo 31, mecánica. Monto original de la inversión por ciento máximo autorizado, en este caso el 25%, automóviles, es la deducción de inversiones del ejercicio.
Y la deducción de inversiones, según el mismo artículo 31, se va a actualizar, que es el ajuste, que así se llama, deducción ajustada, que ustedes y yo en la jerga fiscal lo llamamos deducción de inversiones. Ahora, ¿cómo se ajusta? Aquí viene la fórmula. ¿De acuerdo? Vas a tomar el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del periodo del bien que se haya utilizado entre el mes de adquisición. Entonces vamos otra vez a una gráfica. Entiéndase por segunda ocasión, repito, que son meses completos. ¿De acuerdo? En mi ejemplo ya decía que como se adquirió en el mes de marzo del 2019, no se cuenta. Entonces cuento de abril a diciembre, que son 9 meses. Sin mayor preámbulo, el último mes de la primera mitad, ¿de acuerdo? Es exactamente el mes que está en medio, ¿de acuerdo? El mes que está en medio, que sería el mes número 5, ¿de acuerdo? Entonces, como es el último mes de la primera mitad, me voy un mes anterior y a ver si coincidimos, ¿de acuerdo? Entonces, serían 4 meses a partir de abril, mayo, junio y julio, ¿de acuerdo? Agosto, que es el mes que está a la mitad, me regreso un mes anterior y es julio. Entonces, por eso les comparto el índice nacional de precios a consumidor del mes de julio. Espero que sea claro y si no, por favor, pregúntenme. Pero bueno, entonces, en el desarrollo, les doy la siguiente información. Les vuelvo a retomar los índices, les comparto ya el factor de actualización, que es la división de julio del 2019 entre el mes de adquisición, ¿de acuerdo? Me da mi factor de actualización. Sin embargo, hago un desglose. Parto del monto original de la inversión, 195,500, el monto original de la inversión no deducible, que son 20,500. ¿Por qué esos 20,500? Recordarán otra vez, artículo 136, fracción segunda, el tope deducible son 175,000, que no estoy por demás decirlo. Aquí lo voy a anotar para que en su caso tomen la nota correspondiente. Artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su fracción segunda, ahí está, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué es importante este punto? Porque si leen ese artículo, se darán cuenta de que cuando yo compro un bien que es parcialmente deducible, hay una máxima que dice, lo accesorio sigue suerte del principal. ¿Qué quiere decir? Que las llantas, el mantenimiento, el seguro, la gasolina, las reparaciones y demás van a ser deducibles en el porcentaje deducible. Les doy el dato para que tengan precisamente la referencia, que son 175,000 pesos, vamos a ir jugando con los datos, entre el monto original de la inversión, que son 195,500. Ahí está el dato. Entonces, de manera muy simplista, hago el cálculo. Esto le vamos a poner, esto es igual a este, entre este y vean. ¿Qué quiere decir? Que los gastos derivados de este coche son deducibles en un 89,51%. Porque está muy pegadito lo deducible con lo que me costó. Digo, nada más como dato de referencia. Ahora, espero que así lo están haciendo ustedes, porque yo voy a las empresas, veo Audis, veo BMWs, veo Cayenne, veo Porsche, veo 1000 cosas, y desde luego no cuestan 195,500. Entonces, entre más caro sea su auto, el porcentaje deducible va a ser más chiquito. Entonces, todos los gastos, insisto, inherentes al auto van a ser deducibles en esa proporción y el IVA acreditable en esa proporción. Bueno, entonces, siguiendo con el caso práctico, llego al monto deducible, que son 175,000, la postura del SAT, por 25% me da 43,750, entre meses del año 12 me da una deducción de inversiones mensual, que son 3,645, por 9 meses para el 2019, me da 32,000, de acuerdo, por el factor de actualización, que es el que ya determinamos, me da la deducción de inversiones por 2019. ¿Sale? Ahora, segundo punto, para ser más prácticos. Lo mismo que hice, pero aquí nada más sería, ubíquense en la parte donde están los 6 meses. ¿Por qué 6 meses?
porque no olviden que lo vendí en julio del 2020, ¿de acuerdo? Entonces, solamente considero meses de utilización de enero a junio. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, ese es mi periodo de utilización. ¿Queda claro? Por lo tanto, mi factor de actualización, ¿cuál sería? Sin temor a equivocarme, y espero que esté bien, sería Índice Nacional de Precios al Consumidor para el 2020, marzo del 2020, entre el mes de adquisición, y vamos a ver si es cierto, ¿de acuerdo? Ahí está, desde luego, está en su lado derecho, marzo del 2020, entre el marzo del 2019, y